He'll beat you, bash you, squish you, mash you, chew you up for brunch, and finish you off for dinner or lunch. Munch, munch, dinner or lunch, munch, munch, dinner or lunch. Hola a todos, bienvenidos a Filosofía Clase B, yo soy Oscar. He estado jugando en estos días un match contra Mittens, la gatita que juega al ajedrez de chess.com, es lo que están viendo en pantalla. Mittens es una gatita cachorrita que le gusta jugar al ajedrez y dice, me gusta jugar al ajedrez, jejeje. Tiene un punto elo de ranking, o sea, es horrible. Y en realidad es un bot que tiene más de 3000 puntos elo de ranking. Me imagino los que no la conocían, los que jugaron los primeros días. No me puede estar dando una paliza a la gatita que juega al ajedrez. Esto fue un troleo épico, un troleo histórico de los de chess.com. Lo voy a poner de fondo, de imagen de fondo. Me preguntan cómo se calcula el elo hablando de esto. Es un algoritmo bastante complicado, por ahí innecesariamente complicado, y que tiene fallas. Es manipulable y ha sido manipulado. Primero, por tramposos freelance que se fabricaban, se ponían de acuerdo en jugar entre ellos en torneos oficiales, donde no participaba más nadie. Y había unos fulanos que no los conocía nadie, que terminaban teniendo el mismo ranking que Garry Kasparov. Y después empezó a manipularlo la propia FIDE, la Federación Internacional de Ajedrez, mostrando que las ajedrecistas mujeres tienen un ranking superior al que realmente tienen y haciendo otros fraudes por el estilo con intenciones políticas o de lucro. No es un buen sistema, Lelo. No, lo que pasa es que es tan complicado que hacer una crítica seria es difícil. Hay matemáticos que han publicado artículos diciendo que es una porquería el sistema ELO, pero es tan complicado que no es fácil hacer una crítica. Me dicen, el tema de hacerse el tonto puede ser que no haya sido tocado en la filosofía ética, pero sí ha sido tocado en la filosofía del derecho, en abundancia. Es verdad, no lo había pensado esto. Me dicen que dije que el ADN está hecho de aminoácidos y me dicen que esto es inexacto, usando un término amable. El ADN está hecho de nucleótidos. Los aminoácidos, estuve chequeando esto en el sitio del National Human Genome Research Institute. Por lo que entendí, los aminoácidos son lo que está encriptado en el código genético, por decirlo de algún modo. O sea, los aminoácidos es lo que te queda cuando descargas el ADN. O sea, sí, es inexacto decir que el ADN está hecho de aminoácidos, como muy probablemente sea también inexacta esta explicación que acabo de dar. Gracias. De todos modos, el punto del comentario no era ponerme a hablar de genética. El punto es que no estamos muy lejos, como especie de la humanidad, no estamos muy lejos de sintetizar en un laboratorio una cadena de ADN. Esto no es ciencia ficción como cuando Mary Shelley escribió Frankenstein. Ya no es ciencia ficción. O es ciencia ficción, pero no delirante. Me dicen que existen ya plásticos que no están hechos de petróleo. Hay plásticos hechos de maíz, etc. Probablemente esto sea lo que lo reemplace el día de mañana cuando se agote el petróleo. Realmente no creo que esto vaya a ser un problema. O sea, que se agote el petróleo no creo que vaya a ser realmente un problema para la industria de los plásticos. ¿Qué pienso del conflicto entre Rusia y Japón? Rusia ha visto con muy malos ojos el aumento del presupuesto militar de Japón, viéndolo como una amenaza para su seguridad nacional. Probablemente... A ver, Japón está pensando en una guerra con China y lo dicen explícitamente. Ahora,
Si los rusos se dieron por aludidos solo, no sé, probablemente porque no tenían muy buenas intenciones hacia el Japón. En este momento Rusia no tiene derecho a quejarse de nada en la arena internacional. ¿Qué pienso de Anonymous?, me preguntan. Anonymous es una organización que se funda en negar que son una organización. O sea, el principio fundamental de su organización es una mentira. A partir de ahí, todo lo que filtren o digan filtrar, no es que conviene tomarlo con pinzas, conviene no tomarlo. Yo en algunos trabajos de investigación que he hecho para la sección leyendo las noticias o para alguna cosa más de estilo periodístico que he subido al canal, no considero Anonymous una fuente. No es que no la considero una fuente confiable, no la considero una fuente. Lo tengo lo tengo clasificado junto con Dross, con los 7 misterios más perturbadores de la Deep Web, lo tengo acá a Anonymous. No me parece una fuente, no me parece una fuente de información directamente. Me dicen que en The Walking Dead el plan para acabar con los zombies de la cantera fue realmente estúpido. Ahí dejé de ver la serie. Sí, eso fue al inicio de la 6ª temporada. Yo en mi reseña de esa serie dije que la recomendaba hasta la 5ª temporada. A partir de ahí, sigan por su propia cuenta y riesgo. Sí, es verdad, eso es un plan bastante estúpido y toda la 6ª temporada depende de... por lo menos la mitad de la 6ª temporada depende de ese plan estúpido. Sobre Fear the Walking Dead me comentan la teoría de fan que había circulado cuando salió la primera temporada, que esos personajes, y sobre todo en la 2ª temporada, que esos personajes iban a ser los susurradores de la serie principal. Yo sospecho que este era el plan original, porque es una de las teorías de fan que mejor cierran, que no tiene ningún cabo suelto. Porque, por ejemplo, una que me parece de las mejores teorías de fan que se han inventado, o sea, algo que está bueno, es una idea interesante, pero en realidad no es así, es la teoría de los increíbles de Pixar. Y sin embargo, aunque es de las mejores, de las que mejor cierran, así todo deja cabos sueltos. Por ejemplo, la teoría de los increíbles no explica por qué Síndrome no sabía que el señor Increíble y el Elastigirl estaban casados y tenían hijos. Te deja algunos cabos sueltos, incluso la que a mí me parece la mejor. Pero la teoría de que los personajes de Fear the Walking Dead eran los susurradores cierra perfecta. Para mí que ese era el plan original de la serie. O sea, es demasiado buena para ser una teoría de fans. Para mí que ese era el plan original de la serie, lo que pasa es que como tuvo un éxito inesperado, hubo una temporada donde el spin-off tenía más público que la serie principal, después se vino abajo, dijeron no, o sea, la idea original probablemente era hacer una serie de 2 temporadas que terminaba con los personajes revelándose como los susurradores. Y unos villanos que todavía no habían aparecido en la serie principal. Y para mí que como la serie del spin-off tuvo éxito, tomaron otro rumbo y abandonaron el plan original. Esto es la que... o sea, cierra demasiado bien para ser solo una teoría de fan. Me dicen, ¿qué representa la letra G? Ups. Perdón. La G es un derivado de la C. Se me pasó. Perdón. ¿Se puede adivinar el futuro de algún modo? Se puede predecir. Se pueden hacer predicciones más razonables que otras. Por ejemplo, si un vaso se cae de la mesa, está en el aire, y no se ve ningún agente exterior, ninguna fuerza sorprendente que vaya a intervenir,
uno puede predecir razonablemente que el vaso va a caer al piso y muy probablemente se rompa. Porque es lo que uno conoce de la realidad, es por lo que uno conoce de la física. Sería muy raro que ocurra otra cosa, que no sea que el vaso caiga al piso y probablemente se rompa. O sea, si el vaso saliera volando, nos sorprendería muchísimo. Se pueden hacer predicciones más razonables que otras. Lo que no se puede es sacarse del sombrero una teoría perfecta que pretenda que los hechos históricos se pueden predecir con la misma regularidad con que se predicen los eclipses de luna, por ejemplo. Ahí ya me parece que hay unos cuantos peldaños de una cosa a la otra. Wikipedia miente, todo el mundo miente. Y si no miente, probablemente se equivoque. O sea, no hay ninguna fuente de información que uno pueda tomar sin ninguna suspicacia. Me dicen que algo que le ha llamado la atención de los escritos de lógica es lo poco contemporáneos que son los ejemplos, me dice Emerson, seguidor de este canal, y que él piensa que cuanto más incomode un ejemplo, mejor. Es difícil esto. Las dos posiciones me parecen que tienen sus pros y sus contras. Por un lado, cuando uno elige un ejemplo neutral, un ejemplo que no moleste a nadie, esto no distrae, el ejemplo no distrae, lleva a pensar en la idea general. Y elegir ejemplos poco contemporáneos, como usted dice, como usted lo llama, es el mejor modo, el más simple de ser neutral. Por ejemplo, falacia de autoridad, ejemplo, lo dijo Pitágoras, por lo tanto es verdad. Como hoy en día no queda mucha gente que crea en la autoridad infalible de Pitágoras, el ejemplo no molesta a nadie. Entonces uno presta atención al razonamiento. Sí, en realidad la verdad que argumentar que una proposición es verdad por quien la dijo, en realidad es bastante estúpido. Sí, tiene razón. En cambio, si pone un ejemplo molesto, lo dice la Organización Mundial de la Salud, por lo tanto, si no lo aceptás, sos un teórico de las conspiraciones anticientífico que está negando la ciencia. Va a molestar a mucha gente, pero precisamente por eso le van a prestar más atención al ejemplo que a lo que usted está diciendo. El ejemplo se va a tragar la idea general. Cuando uno busca un ejemplo que incomode. Es como una sábana corta. Si usted se cubre los pies, le queda la cabeza descubierta, y si se cubre la cabeza, le quedan descubiertos los pies. No hay una solución ideal a esto. Yo lo que trato de hacer en mis canales es combinar las dos cosas. A veces pongo el ejemplo que sé que va a molestar, el ejemplo más incómodo posible, como usted dice, para que presten atención a lo que están diciendo, ¿no? Sí, tiene razón. Y se olviden a los 2 segundos de lo que uno dijo. El ejemplo incómodo llama la atención. Y otras veces, cuando me quiero enfocar en la idea abstracta, ahí me voy a lo dijo Pitágoras, por lo tanto es verdad. Me voy al ejemplo más soso posible, al que no moleste a nadie. Combino las dos cosas. Pero en realidad no hay una solución ideal a esto. Me dicen, una amiga le llama a los descendientes de aborígenes gente de colores humildes. La falta de conciencia de los sesgos raciales que tiene alguna gente, de sus sesgos raciales, es asombrosa. O sea, si usted le dice a esta persona que es racista, le va a decir no, jamás. No me gusta el término racista, pero en este sentido,
Me llamó la atención en la Liga de la Justicia de Zack Snyder la escena donde fabrican a un Robocop negro. Un científico loco fabrica un Robocop negro y lo primero que hace el Robocop negro es robar un cajero automático. Ese fue uno de los chistes involuntarios más graciosos que he visto en una película. Me he reído a carcajadas con esa escena. Y lo llamativo es, si saben cómo funciona el cine de Hollywood de hoy, eso tiene que haber pasado por 50 pares de ojos. Lo que en la Alemania nazi llamaban el oficial ideológico que tenía el Ministerio de la Propaganda, ahora tienen como 50 oficiales ideológicos. Tienen el coordinador el coordinación de inclusividad, el supervisor del lenguaje ofensivo. Está dividido en 50 parásitos inútiles, lo que era el oficial ideológico del Ministerio de Propaganda nazi. Y pasó por todos. O sea, ok, un negro haciendo las cosas que suelen hacer los negros, ok, está todo perfecto, no hay nada que ver acá, o sea, nada que criticarle a esta escena, es asombroso. O sea, yo la hubiera dejado esa escena en la película, porque soy un cretino. La hubiera dejado, pero con toda la intención de que sea un chiste racista. Yo si lo leía en el guión, me hubiera alargado una carcajada y lo hubiera metido en la película. El Robocop negro que lo primero que hace es robar un cajero automático. Pero para reírme de la idea. No que, ok, está todo perfecto, ¿sí? Nada que me llame la atención acá. Me dicen, ¿puede existir realmente un partido de centro? Bueno, históricamente han existido. Lo que me parece a mí es que cuando se combinan ideas de ambas veredas del espectro político, lo que queda no es algo intermedio. O sea, si usted mezcla 50% de pintura blanca y 50% de pintura negra, no obtiene pintura gris, obtiene pintura prácticamente negra. Si quiere gris, tiene que combinar un 95% de pintura blanca con un 5% de pintura negra. De modo similar, yo creo que cuando se combinan 50 y 50 ideas de izquierda y de derecha, lo que queda es un marxismo un poco extravagante. Es lo que quedó, por ejemplo, en el partido del pintor austríaco fracasado. Es un marxismo un poco raro y que se lleva mal con los marxistas. Pero no quedó algo intermedio. Me parece que ocurre eso, que se imponen el sesgo autoritario propio de las ideas de izquierda, contamina toda la ideología del partido. Me parece que ocurre eso. Me dicen que otro ejemplo de lo que llamé linchar al abanderado sería el Imperio Español en los siglos XVI y XVII. Es verdad, el Imperio Español de los imperios coloniales, fue el menos apestoso de todo y parece que hubiera sido el único que existió. O el único que hizo algo malo, cuando todos los demás fueron incomparablemente peores. ¿Por qué no criticar lo malo dentro de lo bueno? Me dicen. No es que no hay que criticar lo malo dentro de lo bueno. A ver, el imperio colonial español, aunque haya sido el menos apestoso de todos, fue un imperio colonial. Sigue sin caerme simpática la institución. Atenas fue esclavista. Estados Unidos, décadas después de abolir la esclavitud, siguió teniendo políticas de segregación racial más o menos disimuladas. O sea, no es que no haya que criticar. Está muy bien la crítica. Ahora, lo que es llamativo es la crítica destructiva, lapidaria, contra el país, el Estado que tiene la mejor forma de gobierno dentro de su época, dentro de su contexto,
y indirectamente elogiando al resto que son peores. Es como que alguien me dijera, miren, en la sociedad hay basura tiradas en las calles. A veces hay días que los recolectores de basura no pasan y otras veces queda una bolsa de basura rota y está varios días tirada en la calle. La sociedad A es la peor sociedad del mundo. La sociedad A debe ser completamente destruida. Debemos... Vean a la sociedad B, que es mucho mejor, y tendríamos que elogiar a la sociedad B y vivir como en la sociedad B. Ajá, ¿que en la sociedad B no hay basura en las calles? Sí, hay, mucho peores. Básicamente ni se ven las calles, las calles son básicamente basurales. ¿Cuál es el punto? Eso es lo que estoy señalando. Esto que La envidia, el resentimiento contra el mejor se disfraza como si fuera una crítica. Y los que están haciendo las cosas incomparablemente peor, como no inspiran envidia, mínimo, no son repudiados y con frecuencia son elogiados, aunque están haciendo las cosas incomparablemente peor que el que viven atacando. Este es el problema. Porque detrás de esta tendencia de linchar al abanderado no hay otra cosa que envidia y resentimiento. No hay ningún sentimiento moral, no hay ningún ideal de crear un mundo mejor para todos. Lo único que hay es envidia y resentimiento de parte de un montón de fracasados. No hay otra cosa detrás de esa actitud. Me preguntan, ¿está mal jugar al póker? No. Si usted es un adulto, no. Pues me dicen que se dedica a jugar al póker. No. A ver, yo ciertamente no lo recomendaría para un niño. No me parece un juego apropiado. El póker en la baraja inglesa, el truco en la baraja española, son juegos que recompensan el mentir. No me parece que sean juegos apropiados para que lo juegue un niño. No, eso es lo que quiero decir. No me parecen que tengan un valor educativo, que sean algo que deba ser elogiado por ninguna razón. Si usted de adulto quiere jugarse una mano al póker, vive de eso, o un grupo de aficionados se quieren juntar a jugar al truco, venga. Pero realmente no me parece un juego que fomente nada bueno, y ciertamente no me parecen juegos apropiados para niños. Los juegos que recompensan la hipocresía, como el póker o el truco, no me parecen juegos que tengan ningún valor educativo, que sean apropiados para niños. Eso es lo que quise decir. Me dicen que Tocqueville, me suena pero no lo he leído, dijo que el utopismo es lo que ocurre con las personas que no hacen política. Totalmente de acuerdo. Es el pensamiento cuando alguien no practica, no tiene ninguna actividad política real, con su continua búsqueda de consenso, de alianzas, de segundas intenciones, se va me voy a imaginar la sociedad perfecta que me saqué del sombrero porque a mí, que es perfecta porque a mí se me ocurrió. Yo creo que el extremo contrario, y esto lo he visto precisamente en las personas que hacen demasiada política, es el maquiavelismo. Es las alianzas, los maquineos, los cabildeos convertidos en la esencia de la política. O sea, es una especie de fetichismo donde se confunde el medio con el fin. Me parece que sería interesante hacer una clasificación de las ideas políticas poniendo en los extremos el utopismo en un lado y el maquiavelismo en el otro. Esto sería interesante, hacer una clasificación con este criterio. Yo creo que el maquiavelismo es lo que ocurre cuando se ha hecho demasiada política. Es lo que ocurre cuando se ha hecho el maquiavelismo, tipo como Maquiavelo, que estaba con los Medici, después estaba con los Borgia, después trató de cargarse a los Medici,
después se hizo amigo de los Medici, después estuvo con la República. Yo creo que el maquiavelismo es lo que ocurre cuando se ha hecho demasiada política. Ya se perdió por completo el norte. Lo único que se ven son los cabildeos, las conspiraciones, los lobbies, no se ve más allá de eso. ¿Por qué puse de ejemplo a Cromwell como extrema derecha y no a los absolutistas monárquicos? Sí, no es que no lo sean, estaba poniendo un ejemplo. Un ejemplo es un ejemplo cualquiera. No me acuerdo en qué contexto dije esto. Creo que estaba criticando la idea de que el partido del pintor austríaco fracasado sea el extremo opuesto a la izquierda. Yo no lo veo así. Yo creo que si representamos las ideas en una línea, en un círculo, en una esfera, donde digamos que el polo sur es Marx, ¿qué habría en el polo norte? Y yo creo que si no está Cromwell en el polo norte, no está muy lejos, debe andar por ahí. Ahora, los absolutistas monárquicos, sí, también tampoco andan muy lejos. O sea, para empezar, son la derecha. Son la razón por la que se inventó el término. Decir que los absolutistas monárquicos no son de derecha es como decir que el gato no es un felino. Cuando decimos que un animal es un felino, lo que queremos decir es que se parece a un gato. O sea, simplemente estaba poniendo un ejemplo, no es que él considere que no hubo otro partido de extrema derecha en toda la historia. Me preguntan qué libro publicado en el siglo XXI recomiendo. Leo muy poco, en este momento estoy leyendo muy poco, pero en sí. Pero además, leo muy poco autores contemporáneos, así que realmente no podría hacerle muchas recomendaciones. Tampoco me parece que estemos en una edad dorada del pensamiento, donde se estén haciendo grandes avances en ninguna área. Le recomiendo Las nuevas guerras de Herfried Münkler. Creo que es un pensador alemán que no se ha limitado a hacer un popurrí, un compilado de ideas previas. Me parece que es un autor que ha transitado, que está transitando, está vivo. Me parece que es un pensador que está transitando ideas originales, ideas propias que tienen su miga. Esto me lo preguntaron en un directo el otro día, así que la salto. ¿Por qué la historia empieza con la escritura? Porque es a partir de ahí donde tenemos un relato. Esto es lo que quiere decir historia. Historias en el sentido que le daba Heródoto al término, quería decir algo así como anécdotas, cuentos, anécdotas, historias de viajeros, en ese sentido era historia. Y cuando tenemos documentos escritos empezamos a tener relatos. Lo que pasa que en realidad no es que haya habido un cambio. Cuando un rey de la época del bronce o del neolítico decidió que era mejor, en vez de tener unos tipos memoriosos, acordándose que habían los depósitos, que por ahí se equivocaban y... Che, ¿no dijiste que quedaban 20 toneladas de trigo? Ups. En vez de tener unos tipos memoriosos, era mejor tener signos hechos, signos abstractos en una tablilla. Eso fue un gran cambio. Fue de la noche a la mañana. Esa gente se acostó a dormir en la prehistoria y se levantó en la antigüedad y dijo, oh caramba, ¿qué ha pasado mientras estaba dormido? ¿Como Fray de Futurama? No. No. No fue así. Así que es por eso, pero en realidad no es que haya habido es una forma de...
es una forma distinta de estudiar lo que ocurrió. Sí, a los historiadores modernos, cuando a algún rey se le ocurrió, vamos a empezar a llevar registros en tablillas de arcilla, y esas tablillas de arcilla dio la casualidad de que se conservan 6.000 años después. No hay escrito de hace 6.000 años, se conservan 4.000, 5.000 años después. Ahí se pone interesante la cosa. Los tipos memoriosos que se acordaban que habían los depósitos antes, ya no tienen tan buena memoria, por decirlo de algún modo. La IA tiene un sentido común, ¿tiene el sentido común que hereda de su creador o tiene un sentido común propio? La IA no tiene sentido común. Este es el asunto. Me contaban hace poco la anécdota de un robot al que lo programaron para que diera vuelta al panqueque sin que cayeran al piso. Y el robot encontró el modo perfecto de hacer esto. Lo revolvió los panqueques con todas sus fuerzas y los pegó al techo. Logro desbloqueado. Logró el objetivo. ¿Qué pasa? Si a mí me están enseñando a cocinar y me dicen, a ver, tratá de dar vuelta los panqueques sin que caigan al piso, no necesitan aclararme, bueno, pero que caigan dentro de la sartén. Se sobreentiende. Al robot no. Al robot tenés que programarle absolutamente todo. No podés dar por sentado nada. He visto Perfect Blue. La vi porque gracias a un montón de gente que comentaba que era parecida al Cisne Negro. O incluso decían que era una remake. No me pareció en lo más mínimo. Me pareció una buena película, Perfect Blue. Pero sí tiene un notorio parecido con el Cisne Negro. Pero de ahí a considerarlo una remake. A ver, que más allá de que la protagonista está como una puta cabra, ¿qué más tiene en común? O sea, si el Cisne Negro es una remake de Perfect Blue, ¿por qué no de Repulsión? O de cualquier adaptación al cine de Otra Vuelta de Tuerca. A ver, si cualquier película que tenga una protagonista chiflada es una remake de Perfect Blue. Ok, tenemos una lista larga de remake, me pareció, bueno, al margen de esta cosa de vincular en exceso dos películas que me parecen muy distintas entre sí, con un notorio aire de familia sin duda, pero muy distintas. Más allá de eso me parecieron dos películas estupendas, Perfect Blue y El Cisne Negro. ¿La moral tiene un desarrollo histórico? Sí, y esto no quiere decir que no tenga un valor absoluto, aunque esto suene extraño. También me preguntaban si hablar de la moral de Occidente es una forma de relativismo moral. Depende del uso. Si usted se refiere a que bajar un gatito del árbol está bien en Europa, pero está mal en la India, sí, eso es relativismo moral. Pero generalmente no es en ese sentido que se usa. La moral tiene un valor absoluto, pero nuestro conocimiento de la misma siempre es limitado, siempre es imperfecto. Y nuestro conocimiento de lo que está bien y de lo que está mal ha ido evolucionando históricamente, se ha ido desarrollando, se ha ido perfeccionando con el correr de los siglos. Muy lentamente, con tremendos retrocesos, con épocas de abierta barbarie mezcladas en medio de la civilización. Una de esas, estamos entrando en una de ellas, si no estamos ya en ella. Y sin embargo, hay un desarrollo. Es como ocurre en las matemáticas, cuando un tipo en el Paleolítico, en el Neolítico, se le ocurrió hacer palotes se le ocurrió hacer puntos o rayas en el polvo para contar, ya estaba implícito en ese sistema de numeración que llamamos números naturales, 1, 2, 3, 4, 5. Nombre un poco desafortunado, por cierto, pero en los que llamamos números naturales,
ya están implícitos de algún modo los números complejos que usa la matemática de hoy. Había que ir descubriéndolos más que inventándolos, o haciendo algo intermedio entre descubrirlos e inventarlos. Hubo que inventar el cero para hacer algunas operaciones matemáticas. Hubo que inventar los números negativos para hacer otras. Hubo que inventar las fracciones para otro tipo de operaciones. Al inventarse las fracciones se descubrió que había números reales que no se podían escribir como una fracción, a menos que uno de los dos números que la componen tenga infinitos decimales. Después, para hacer otras operaciones matemáticas, se descubrió que hacían falta otra clase de números que directamente no formaban parte de los números reales. Entonces hubo que representarlos como una línea perpendicular que corta a los números reales en 90 grados. Todo esto estuvo a mitad de camino entre descubrirlo e inventarlo. O sea, no es que se descubrió como cuando un biólogo descubre un animal que estaba ahí hace millones de años, simplemente que ningún humano lo había visto. O como cuando un astrónomo descubre un planeta que estaba ahí dando vueltas hace millones de años. No es eso. Pero tampoco es que lo inventen como cuando un artista mezcla pintura sobre un lienzo y crea la imagen de una cara. Es algo intermedio entre las dos cosas. Yo creo que del mismo modo, cuando algún hombre primitivo tuvo alguna intuición vaga de que algo estaba mal, a partir de ahí se fue sacando una serie de sistemas de pensamiento ético progresivamente más complejos, progresivamente más matizados, pero que ya estaban implícitos en comer gente está mal. Ya estaba implícito ahí, ya en lo más básico, del mismo modo que los números complejos ya están implícitos de algún modo en los palotes que dibuja el niño que está empezando a aprender a sumar, a hacer sumas de un dígito. O sea, eso sí hay un desarrollo histórico y sin embargo tiene un valor absoluto. Y precisamente tenemos, como hablamos de una matemática egipcia, de una matemática griega, de una matemática moderna, de una matemática china, de modo similar tiene sentido hablar de una moral occidental, de una moral india, de una moral antigua. Y no implica caer en un relativismo esto. Por ejemplo, la idea que en Occidente expresamos en aforismos como el que mal anda, mal acaba, o el que hierro mata, hierro muere, pero lo consideramos algo muy lateral, algo a los que los filósofos de la ética no le han prestado mucha atención. Para los pensadores éticos de la India, en cambio, han puesto esa idea en el núcleo de su sistema. Le han dado una gran importancia. Y esto te crea unas discrepancias, unas ideas distintas entre dos civilizaciones que tienen por ahí ideas igual de válidas, igual de meritorias, y sin embargo tiene algunas diferencias, y sin embargo esto no implica el relativismo. Porque lo que es relativo es nuestro conocimiento de lo que está bien y lo que está mal, no el bien y el mal en sí mismo. Me dicen, en las guerras clon se destaca que los clones tienen una individualidad, son individuos los clones de las guerras clon. ¿Ocurriría algo parecido en la vida real? Pega, esperemos no averiguarlo, ¿no? Esperemos que nadie se ponga a fabricar clones, pero
Hay dos clases de teorías de la mente humana. Algunas presuponen básicamente que somos clones, como el psicoanálisis o el conductismo, que establecen que casi todas las diferencias entre un ser humano y otro dependen de sus circunstancias. Depende de lo que han vivido, depende de cómo se han criado, cómo han sido educados. Y obviamente saben que no somos clones los seres humanos, pero tienen una teoría de un humano genérico, donde como mucho te separan hombres de mujeres, como mucho. Y por otro lado tenemos las teorías deterministas biológicas, que son las que están de moda hoy, que te dicen que lo que vos hayas vivido no tiene ninguna importancia. Tu personalidad está totalmente determinada por tu ADN, por tu raza, por tus cromosomas X, Y, por el código genético y cómo fuiste educado, qué aprendiste, qué vivencias tuviste, si te criaron los monos en medio de la selva, te criaste adentro de un sótano, te criaste viajando por el mundo, eso no va a afectar en lo más mínimo. Tu personalidad ya está, cómo vas a reaccionar en una situación determinada, cómo vas a pensar, cómo vas a actuar, ya está totalmente determinado en tu ADN. Yo creo que la verdad debe estar en algún punto intermedio. Ahora, dentro de ese punto intermedio, yo creo que las teorías que parten del supuesto de que somos clones, como el conductismo, el psicoanálisis, deben estar mucho, pero mucho más cerca de la verdad que las teorías que derivan todo de, bueno, es mi naturaleza, como el escorpión de la fábula. Creo que deben estar mucho más cerca de la verdad que las que las que están de moda hoy, para las que la educación no tiene ninguna importancia, las vivencias personales no tienen ninguna importancia, la individualidad de una persona está totalmente determinada por su código genético desde que nació. Yo creo que estas teorías son completamente erróneas. Por lo tanto, sí, creo que en la vida real los clones de la vida real serían como los clones de las guerras clon, donde tenés tipos, para los que vieron las series, tenés tipos como Hunter y Rex, que son el día y la noche y sin embargo tienen el mismo código genético. Me dicen, se puede elegir entre terraformar Marte o martificar a los humanos. Es que si se contempla al ser humano como un instrumento que cumple una función, como algo que no tiene ninguna dignidad, es más barato martificar a un ser humano que no terraformar Marte. Si ves al hombre como un instrumento que está para ser usado y descartado, que es el modo en que lo ven los transhumanistas, esta es la opción más razonable, la más razonable desde un punto de vista práctico. No debe ser fácil modificar genéticamente a un ser humano para que pueda respirar en Marte, pero debe ser más fácil que convertir el planeta en un análogo a la Tierra. ¿Por qué el ser humano es un fin y los animales son un medio? Porque el hombre, al ser consciente de su propia existencia, tiene una dignidad que el resto de los animales no tienen. Esto no quiere decir que el animal no tenga ninguna dignidad, que pueda ser tratado como una piedra. No, tenemos responsabilidades éticas con los otros animales. Pero lo que no tienen los humanos, lo que no tienen los animales no humanos es la dignidad que tiene el ser humano por el hecho de ser consciente de su propia existencia. Vuelvo a recomendar la estupenda serie de podcast que hizo el canal Polizón y Náufrago, hablando de la filosofía de Julián Marías, donde toca este tema con más profundidad de lo que pueda hacerlo yo.
Las vidas no valen todas lo mismo. Las vidas no valen todas lo mismo. Y este principio incluso los que lo rechazan por una cuestión dogmática, ideológica, como los vegetarianos por una cuestión de ética, sin embargo lo siguen aplicando en la práctica. ¿Por qué? Si todas las vidas valen lo mismo, ¿por qué está mal comer animales pero no está mal comer plantas? De hecho, creo que hubo unos vegetarianos coherentes en la India que se llamaban jainistas, que se negaban a comer plantas también. Que de qué carajo vivían, no sé, pero pretendían que no comían ni plantas, ni animales, ni nada. A ver, si clasificamos a los animales a los seres vivos, en vez de clasificarlos por extremidades, por peso, por tamaño, supongamos que los clasificamos por grado de estupidez. Yo sospecho, desde el más estúpido al más inteligente, yo sospecho que la distancia entre la lechuga y la vaca debe ser más corta que la distancia que separa la vaca de la ballena. Entonces, ¿por qué comer vacas está mal y comer lechuga está bien? Si me estás diciendo que todas las vidas valen lo mismo. En la práctica, fíjese que cada vez que descubrimos que un animal era más inteligente de lo que parecía, esto viene acompañado de un rechazo a consumirlo como alimento y que a veces se materializa como leyes que directamente lo prohíben o restringen el consumo. Porque estamos dando por sentado que no vale, no es todo lo mismo. Hay una jerarquía en la naturaleza. La naturaleza es jerárquica. Le gusta a quien le guste, le desagrada a quien le desagrade. No, los seres humanos, los seres vivos no valen todo lo mismo. Ni siquiera los seres humanos valen todo lo mismo. Estaba tratando de no meterme en el punto espinoso, pero ni siquiera toda la vida de todos los seres humanos vale lo mismo. Ni hablemos de tener que elegir entre un ser humano y un animal. Me preguntan si alguien tiene un hijo no modificado genéticamente, ¿lo está condenando a no obtener trabajo en una sociedad donde las demás personas estén modificadas genéticamente? A ver, esto es una falacia circular de manual. Usted está partiendo de la premisa, está bien modificar genéticamente a las personas para llegar a la conclusión, por lo tanto está bien modificar genéticamente a las personas. Esto es un ejemplo de libro de falacia de razonamiento circular. ¿Qué opino de la psiquiatría? Es una pseudociencia nefasta que ha hecho, hace y me temo que va a seguir haciendo mucho daño. Es una cosa absolutamente despreciable la psiquiatría. La drogadicción disfrazada de medicina. En el mejor de los casos. Porque si uno repasa la historia de la psiquiatría se va a encontrar cosas todavía peores. En el mejor de los casos es la drogadicción disfrazada de medicina. ¿Qué opina de la psiquiatría? Es una pseudociencia nefasta. ¿Qué quiere decir tomátelas en Argentina? Salí de acá, andate. Me preguntan qué es un médico, por qué se considera un médico a un forense si no está curando a nadie. Yo creo que llamamos forense, yo creo que el forense es un perito que sabe de medicina y lo llamamos médico no porque lo que esté haciendo sea medicina, sino porque tiene el título. O sea, no es porque tiene el título de médico. Y eventualmente, qué sé yo, si en medio de la autopsia alguien tiene un infarto, está calificado y está habilitado para atenderlo. O sea, es un médico. Lo que sí es ridículo es el uso que le llamaba la atención a los viajeros del siglo XIX, que en las culturas primitivas le llamaban medicina
le llamaban medicina tanto al que curaba como al envenenador, que es el uso que se está, ese uso de las civilizaciones primitivas es el que se ha convertido en hegemónico hoy. Hoy en día tenemos la medicina oficial, es como los médicos brujos del Mato Grosso, le llaman medicina tanto al antibiótico como al veneno. Estamos usando la palabra medicina en el mismo sentido que lo usaban los primitivos del siglo XIX, que a los hombres civilizados de la época les llamaba la atención. ¿Cuándo declarar una guerra? Mire, este es el asunto más importante que existe en la política. Y me parece que no se lo discute lo suficiente. No voy a decir que nadie ha escrito sobre el tema, porque sí se ha escrito mucho. Pero me parece que no se le da la importancia que merece. La guerra es la violencia a gran escala. Y hay situaciones en que la violencia es legítima. Esto está contemplado en todas las legislaciones del mundo de la que hay registros históricos. Está contemplado que hay situaciones donde la violencia es legítima. Por lo tanto, si se dan las circunstancias donde la violencia es legítima, se dan a gran escala, la violencia a gran escala es legítima. O sea, la guerra es legítima. Y esto debería ser una verdad de perogrullo, y sin embargo no lo es. Hay un montón de gente que pretende que la guerra es necesariamente algo anormal, algo que no existe tal cosa como una guerra legítima. Esto es un disparate que impide discutir seriamente el verdadero problema. ¿Por qué hay mucha gente mayor en Argentina que habla en alemán? Porque hubo una gran inmigración alemana en varias olas. Primero por motivos económicos a fines del siglo XIX. Después, en los 30, por el caos político, fines de los 20, principios de los 30, por el caos político que se vivía en ese país. Sobre todo cuando sube el pintor austríaco fracasado. Y después de que termina la guerra, se vinieron unos cuantos simpatizantes del pintor austríaco fracasado. Se fueron a vivir todos juntos en 1950 en Villa Ballester, a unos 5 kilómetros donde estoy grabando esto. Se andaban dando de tiros por la calle con fusiles Mauser entre ellos y después se amigaron. ¿Ok? Es su cultura y hay que respetarla. En Argentina existe el mito de que somos descendientes de españoles e italianos. Y eso es una grosera simplificación de la realidad. Es la composición étnica de la Argentina es mucho más compleja que eso. Para empezar, no es verdad que seamos todos descendientes de europeos. Hay un porcentaje de población indígena mucho mayor de lo que se suele creer, mucho menor de lo que pretende la propaganda de payasos como Alberto Fernández, pero mucho mayor de lo que se suele creer. Y los pueblos originarios eran gente bastante distinta entre sí, y los europeos no vinieron todos de dos países. Es mucho más heterogénea de lo que se suele creer la composición étnica de la Argentina. Y bueno, en el montón vinieron un montón de alemanes. Vino mucha más gente de la Europa del Este de lo que se suele creer. Esto no sé por qué se los ignora olímpicamente en el mito de la composición nacional, no sé por qué. En la época de la gran migración de Europa a Sudamérica, vinieron a Argentina, vinieron tantos polacos como españoles o italianos. O sea, ¿por qué se los barre bajo la alfombra? Nunca lo entendí. ¿Podría hacer un video explicando el peronismo? Podría. Hace gran rato que tengo ganas de hablar de este tema.
Tomé unos cuantos apuntes, probablemente en algún momento lo haga. ¿Qué opino de Luna Bomber? Era un pelotudo que estaba totalmente creído de que las pelotudeces que se había sacado de la cabeza eran ideas superiores que tenía derecho a imponer por medio de la violencia. O sea, era un tipo parecido a Marx o al pintor austríaco fracasado. Y la única razón por la que mató a 3 personas y no a 30 millones es que no tuvo seguidores. Es la única diferencia relevante que le encuentro. Me preguntan. ¿Pienso que el calentamiento global actual es igual a los anteriores? No. Lo que no quiere decir caer en el discurso delirante apocalíptico con pretensiones de ciencia de alarmistas climáticos como Greta Thunberg. Hay una correlación evidente entre la temperatura global promedio y el uso industrial a gran escala de combustibles fósiles. Correlación no implica causalidad, pero una correlación demasiado fina da que pensar. Sí hubo cambios climáticos naturales, algunos de ellos mucho más extremos que el que estamos viviendo actualmente, pero desde que se empieza a usar el carbón a gran escala como combustible industrial y después el petróleo, la temperatura global no hizo más que subir, salvo por un breve periodo donde pegó un bajón. Así que es razonable suponer que hay una correlación entre ambas cosas. El problema es que los sistemas complejos, como es el clima, tienen una lógica propia donde los procesos no son reversibles, porque interviene el caos y... ¿Conocen la idea del efecto mariposa? Donde sí... que de hecho el ejemplo convencional que se suele poner se refiere precisamente al clima. El vuelo de una mariposa en Pekín puede determinar que en Buenos Aires llueva o no llueva dentro de 10 días. Si una mariposa que está hoy en un jardín de Pekín, posada en la flor A, decide volar hacia la flor B o hacia la flor C, eso puede determinar que dentro de 10 días llueva o no llueva en Buenos Aires. Por lo tanto, es incalculable. Los fenómenos complejos tienen la peculiaridad de que no se pueden revertir. Uno no puede... vamos a... El uso de combustibles ha liberado CO2 en la atmósfera, lo que ha causado que la temperatura global aumente. Bueno, vamos a capturar CO2 de la atmósfera para que el planeta se enfríe. Quizás eso sea mucho peor que no tocar nada. O sea, estos procesos de vamos a liberar polvo en la atmósfera, vamos a poner pantallas, sombrillas en órbita en el espacio, pueden terminar haciendo más daño que lo que están tratando de solucionar. O sea, mientras el cambio climático no sea algo grave y no hay ningún indicio, repito, ningún indicio de que sea un problema grave, lo mejor que se puede hacer es no hacer nada, dejarlo tranquilo. Me dicen, el converso mantiene su misma ideología, simplemente cambia su postura. Esto es lo que suele pasar en muchos casos. Yo ponía el ejemplo de los ex fundamentalistas evangélicos que se convierten en ateos, y en realidad se convierten en el hombre de paja del ateísmo que estuvieron predicando años. O sea, se convierten en la caricatura grotesca que se habían inventado de lo que era un ateo.
Me preguntan, ¿la Edad Media está infravalorada? En muchos aspectos. Creo que también esto se tiende a sobrecompensar con gente que por ejemplo, en la filosofía. La Edad Media no fue una época de gran pensamiento filosófico, pero hubo pensadores que tuvieron ideas muy interesantes. Y se tiende a sobrecompensar la falta de interés la falta de estudios sobre el pensamiento medieval, se tiende a sobrecompensarlo saliendo a decir, bueno, no, la Edad Media fue una edad de oro. No, pará un poquito. Pará un poquito, te fuiste demasiado lejos. Me dicen, creo que va a haber una desurbanización como la que hubo en la Edad Media. Yo creo que va a haber una desurbanización, pero no como la que ocurrió en la Edad Media, que fue debido a... Para empezar, la vida urbana no desapareció del todo, esto es un mito. Sí se redujo con respecto a la baja antigüedad, pero creo que la causa va a ser otra. Ya no se necesita concentrar físicamente a la gente para que algunas tareas se puedan realizar en conjunto. Las mejoras en las comunicaciones, sobre todo la internet, y las mejoras en los medios de transporte, ferrocarriles, autopistas, carreteras, han llevado a que puedan existir lo que un amigo mío llama ciudades a control remoto. O sea, tenés los mismos fenómenos económicos, los mismos fenómenos políticos que se producían en una urbe, pero en gente que técnicamente está viviendo en el campo, o que está viviendo en pueblitos, pero físicamente, pero económicamente es como si fueran parte de una urbe. Creo que va a haber una desurbanización en ese sentido, que el mundo va a una gigantesca ciudad a control remoto, o a varias ciudades a control remoto, por ejemplo, una en cada continente. En ese sentido creo que... me preguntan qué pienso del concepto de gentrificación. Es un concepto de propaganda y no de ciencias sociales. Es un término que significa lo mismo que prosperidad, pero tiene una connotación peyorativa. Es de los mismos creadores que inventaron llamarle racismo al patriotismo. Porque necesitaban, para referirse a las personas que estaban resistiendo por las armas en Polonia, Ucrania y otros países de Europa del Este, estaban resistiendo a la expansión de la Unión Soviética, necesitaban una palabra que significara lo mismo que patriotismo, pero que tuviera una connotación peyorativa, para llamar a los patriotas ucranianos, polacos, etc. Como esa palabra no existía, la inventaron. Entonces empezaron a hablar del racismo en los países de Europa del Este. Bueno, de los creadores de racismo necesitaban una palabra que significaba lo mismo que prosperidad para referirse al éxito de las economías que odian. O sea, tenemos gente que odia sistemas económicos no porque fracasaron, sino porque son un éxito, porque ellos lo que quieren es la miseria generalizada para la gente que gobiernan. Entonces, como odian a los países y las ciudades que prosperan, necesitaban una palabra que signifique lo mismo que prosperar, pero que suene fea. Como esa palabra no existía en toda la historia de la humanidad, nadie sintió su necesidad, la tuvieron que inventar. Entonces inventaron gentrificación, que significa prosperidad, pero suena feo. O sea, esto es propaganda y no ciencia social. En ningún escrito serio se va a hablar de la gentrificación. Creo que
La propagación de partidos mayormente rojos en Latinoamérica va a favorecer a la integración. Yo creo que la integración de Sudamérica tiene que ser política de Estado, tiene que estar por debajo, si se quiere, por encima de las ideologías. No puede depender de que tengamos un partido al que le gusta la intervención estatal o dentro de 4 años subió otro partido al que no le gusta la intervención estatal y quiere el libre mercado. Tiene que estar por encima de eso. Fíjese, por ejemplo, la Unión Europea, que fue lanzada por gobiernos liberales que dominaban toda Europa. Europa se corrió a la izquierda y después a la ultra izquierda, y sin embargo el proceso de integración sigue adelante, con sus traspiés, con sus garrotazos internos, con sus cabildeos, pero sigue adelante a pesar de que el continente cambió radicalmente de política económica. La integración de Latinoamérica tiene que ser algo que está por encima tiene que volar por encima del clima, tiene que estar por encima de las diferencias ideológicas. Tiene que ser un objetivo existencial de los estados latinoamericanos. Si soy bueno para algo, ¿debería abandonar todo lo demás para dedicarme a eso? Es una decisión difícil. No le puedo decir, y mucho menos sin conocer ni siquiera para qué es bueno usted. Si realmente es bueno, o sea, no tengo información. Es una decisión difícil. Si usted es bueno jugando al valero y ha demostrado talento para la cirugía, bueno, el valero está lindo, pero es un juego. Bueno, o sea, obviamente, y uno no puede ser... Me gusta esta teoría que dice que para ser extraordinariamente bueno en algo, hacen falta 10.000 o 20.000 horas de práctica. Uno no tiene 20.000 horas para practicar el valero y otras 20.000 para convertirse en el mejor cirujano del mundo. Entonces tiene que decidir una de las dos cosas. Incluso tiene que decidir dejar algo para lo que había demostrado tener talento. Y es una decisión difícil. También se va a encontrar con cosas que son tentadoras. Como por ahí. Usted está estudiando medicina, ha demostrado tener un talento extraordinario para la cirugía, pero le ofrecieron un puesto de coordinador regional de una estafa piramidal que no tiene ningún prestigio, no le va a dar ninguna otra satisfacción que el dinero, pero le va a dar mucho dinero. ¿Qué sé yo? Es difícil, es difícil, no hay una respuesta obvia a esto. No hay una respuesta obvia. Y por cierto, se suele creer que el problema de la vocación es propio de los jóvenes, que el adulto ya decidió el curso de su vida, y esto conviene tomarlo. En cierto sentido es verdad, pero no es tan así. Siguen personas que en líneas generales ya han decidido el rumbo de su vida, tienen que tomar algo así como pequeñas decisiones vocacionales por ahí a los 50 años. Es complicado este asunto. No sé. La respuesta corta es no sé. No sé. Es un tema complejo, piénselo bien lo que hace. ¿Existe una relación entre el catolicismo y la misoginia o esto es propaganda? Hoy en día, cuando usted oiga la propaganda misoginia, eso es propaganda. Se la hago fácil. Cuando la oiga, si está oyendo hablar está leyendo a un autor del siglo XIX que dice que Schopenhauer era misógino, bueno,
Pero si la escucha hoy esa palabra, está oyendo propaganda. ¿Por qué se llama puta a una mujer que ha tenido muchos amantes, incluso si lo hizo con 50 años de diferencia? Yo nunca lo escuché este uso del término. Más bien me he encontrado con la situación inversa. Es decir, gente que se niega a usar la palabra cuando corresponde, porque no existe la condición totalmente arbitraria de que tiene que haberse acostado, para ser una puta, tiene que haberse acostado con muchos hombres. ¿Por qué? Alguien que se acostó con un hombre hace 15 años y sigue viviendo de una pensión por alimentos, por eso, ¿qué? Si un asaltante robó un solo banco y vive de eso hace 20 años, ¿qué? ¿Es un comerciante honesto? Más bien me he encontrado lo contrario, la resistencia a usar la palabra cuando corresponde. Y jamás jamás he escuchado que alguien diga que, no me acuerdo cómo se llama esta actriz de Hollywood que se casó como 8 veces, que la llamen una puta por eso. Jamás lo he escuchado. Me dicen, ¿la internet y el contacto pueden acabar con las guerras? Difícil, dado que la guerra es una forma de contacto. La guerra es en sí una forma de contacto, no la forma más deseable, ni la más delicada. Pero no, la respuesta corta no. Además usted está obviando que existen las guerras civiles. Las guerras, la mayor parte de las guerras internacionales son entre países fronterizos porque se disputan un territorio, una salida al mar o alguna cuestión concreta por el estilo. No me parece que el contacto sea una... No me parece que el contacto lleve a la paz, precisamente. Esto, en lo que va en lo que avanza el siglo en el que estamos, si las nuevas formas de armamento se producen, específicamente, si se produce artillería que tenga 1000 kilómetros de alcance, y esto hay prototipos muy rudimentarios pero que van en esta decisión, esto va a ser un problema. O sea, artillería que tenga el alcance de un misil, esto va a ser un problema porque, por ejemplo, Moscú va a estar a tiro de artillería de Ucrania, Taiwán va a estar a tiro de cañón de China, va a acercar las mejoras en la artillería, va a acercar a los pueblos, no precisamente en un buen sentido. O sea, no, la respuesta corta no. Me dicen que Kant escribió muchas cosas de ciencia, era alguien que le gustaban mucho las ciencias, sí. Lo que pasa es que los escritos científicos, no era solo un aficionado Kant, escribió lo que hoy llamamos papers de mucho peso. Postuló la teoría de la formación, del acrecentamiento, de la formación por acrecentamiento del sistema solar, al mismo tiempo que el que se considera mayormente su autor, pero Kant lo descubrió al mismo tiempo. Descubrió el tema del Sol central, la idea de que la galaxia tiene un objeto análogo al Sol en el centro. Que en este punto Kant quiso hacer una versión más razonable, más mesurada de lo que había dicho el que había postulado la teoría, y resulta que la teoría que a todo el mundo en el siglo XVIII le pareció una flipada total, esta era la correcta. Kant postuló la hipótesis de que Sirio podía ser el centro de la galaxia, la estrella Sirio, lo que nos lleva a que Kant creía que la galaxia tenía a lo sumo unos 100 años luz de diámetro. Se quedó cortísimo.
Kant propuso la idea de las galaxias, las llamó universos islas, defendió la idea de que las llamadas nebulosas en espiral eran universos islas, es decir, eran otras galaxias. Debatió con este tema con Herschel, quien decía que no, que eran objetos, las nebulosas eran objetos que estaban dentro de la galaxia. Resultaron tener razón los dos. Algunas de los objetos que llamaban nebulosas eran objetos parecidos a nubes dentro de la galaxia, en efecto, como decía Herschel, y otros como Andrómeda eran universos islas, como lo llamaba Kant. O sea, también discutió el tema de la luz, discutió el tema del fuego. Fue un hombre de ciencia notable, no solo un aficionado. Lo que pasa es que los escritos científicos envejecen mucho más rápido que los escritos filosóficos. Ortega decía que un automóvil que tiene 10 años se ve mucho más antiguo que un ferrocarril que tiene 50. Esto es porque hay una mayor renovación continua de automóviles que no de ferrocarriles. Entonces tenemos como dos escalas de tiempo para juzgar qué tan viejo se ve un ferrocarril y qué tan viejo se ve un automóvil. Bueno, lo mismo pasa con las ciencias, son automóviles, las teorías científicas son automóviles, las teorías filosóficas son ferrocarriles. Tenemos otra escala para medir el desarrollo de la filosofía que la usamos para medir el desarrollo de la ciencia. Los escritos de Kant sobre el flogisto hoy se sienten prehistóricos. Sus escritos filosóficos son relevantes, no los leemos únicamente por un interés histórico. ¿Qué filósofo le recomiendo que hayan hablado de las implicaciones morales de la inteligencia artificial? La verdad, que hayan escrito específicamente sobre este tema, supongo que debe haber, pero no estoy al tanto. La verdad no estoy al tanto. Lo que he comentado yo sobre el asunto es aplicando al caso concreto cuestiones de filosofía ética generales. Pero sí me parece que es un tema que hay que empezar a pensar de modo específico, a publicar tesis, paper específicos discutiendo el tema. Me dicen que se está volviendo está empezando a tener una especie de popularidad el síndrome de Asperger, o Asperger, no sé cómo se dice este apellido, debido a que se dice que personajes como Newton lo padecían. Me suena el discurso que estaba de moda hace unos años donde elogiaban la drogadicción diciendo que artistas talentosos habían sido drogadictos, como Jimi Hendrix. O sea, estableciendo la idea de que Jimi Hendrix era drogadicto y tocaba bien la guitarra, por lo tanto la drogadicción lleva a tocar bien la guitarra. Falacia del accidente. Se puede demostrar fácilmente su falsedad señalando que hay mucha gente que toca bien la guitarra y no se droga. Hay mucha más gente que se droga y ciertamente no toca bien la guitarra, lo que nos lleva a suponer que la superposición, la correspondencia entre la drogadicción y el tocar bien la guitarra en Jimi Hendrix fue puramente circunstancial, fue puramente accidental. En cambio, sí se puede demostrar que hay una relación causal entre la drogadicción y el hecho de que haya muerto a los 27 años. Eso sí se puede demostrar claramente. ¿Qué pienso de Zeinaldin? Es un personaje que está empezando a ser reivindicado históricamente por razones erróneas. Me parece un paracaidista que... No un paracaidista en el sentido militar. Me parece un acomodador, un acomodaticio que fue para donde sopló el viento y el ir a donde soplaba el viento trató de disfrazarlo de profundo patriotismo. Un oportunista político, un virtual mercenario, un mercenario con uniforme.
Me preguntan qué pienso de la idea de reconocer logros a un partido. ¿Sabe qué pasa con esto? Es cuando se habla de esto, no se usan las palabras en el sentido convencional del término. Igual que cuando nos dicen que fulano hoy dijo A, pero hoy hubiese dicho B. Si yo le digo a usted que, a ver, que Hume era empirista. No, le digo que Hume era idealista. Que Hume era un racionalista. Y usted lo lee a Hume y me dice, oiga, leí a Hume que usted me dijo que era un racionalista y a mí el inglés me pareció un empirista, ¿qué quiere que le diga? Bueno, lo que pasa es que eso fue porque Hume escribió en esa época y por eso era empirista, pero si Hume no hubiera vivido hoy, hubiera sido racionalista. Cuando decimos que un pensador es racionalista, digamos Descartes, Leibniz, no queremos decir eso. No queremos decir que Descartes era un empirista, pero si hubiera vivido hoy hubiese sido un racionalista. No es el modo convencional en que se usan las palabras. Y nos encontramos intencional voluntad de engaño, en donde nos dicen que un autor, un pensador, defendió tal idea que probablemente no solo no defendió el pensador, sino que probablemente la atacó explícitamente la idea. Y en realidad lo que quieren decir es que en su momento no la defendió, probablemente atacó esa idea, pero ellos adivinan mágicamente, gracias a su don de la omnisciencia, que de haber vivido hoy la hubiese defendido. Esto es una intencional voluntad de engañar, de confundir, es no usar las palabras con el sentido en el sentido en que se usan convencionalmente. Es un proceso típicamente sectario esto. Del mismo modo, cuando nos dicen que una ideología política, un movimiento político, un partido político logró tal cosa, o participó en que se lograra, no sé, el sufragio universal, interpretamos como mínimo que eran partidarios del sufragio universal. No sé, que hicieron campaña por el sufragio universal, que metieron un diputado que votó por el sufragio universal. Resulta que no dicen, no, estaban en contra, votaron en contra, se opusieron al sufragio universal por todos los medios que pudieron, ese movimiento político, pero por no sé qué extravagante interpretación histórica, si no hubiera existido ese movimiento político, el que se oponía al sufragio universal, el sufragio universal no hubiese existido. No es el modo en que se usan convencionalmente las palabras. No es el modo en que se usan convencionalmente las palabras. Por ejemplo, a mí me enseñaron en la escuela, me tuve que aprender como si fueran una delantera de fútbol los pensadores de la Ilustración. Voltaire, Rousseau, Montesquieu, Moreno, Muñoz, Pedernera, Labrune, Lustó, me los aprendí para el examen como una delantera de fútbol. Y nos dieron un resumen de las ideas que impulsaron los grandes logros históricos que impulsaron esta delantera de fútbol de los filósofos ilustrados, la abolición de la esclavitud, la igualdad de derechos entre los sexos, etcétera, etcétera. Y por ejemplo, cuando años después me puse a leer a esos tipos, me encontré, por ejemplo, que eran todos apologistas de la esclavitud. Todos. ¿Perdón? ¿Cómo es que gracias a un montón de esclavistas, defensores de la esclavitud,
apologistas de la esclavitud fue abolida y no gracias a la gente que en esa época la estaba combatiendo efectivamente. Hay una intención de confundir, una intención de mentir. Hay una mentira deliberada en ese tipo de argumentos. Gracias a tal movimiento político se logró tal cosa. Están tratando de que uno... Es un procedimiento típico de sectas, repito. Están tratando de que uno crea que significa algo distinto de lo que en realidad significa, porque no están usando las palabras en su sentido convencional. Esto ha sido todo por hoy. Nos estamos viendo. Hasta la próxima.